En Vino sin vuelta íntimo hablamos con los personajes más importantes del mundo del vino y la gastronomía, para que conozcas a los principales protagonistas de la industria. Hoy hablaremos con Marcelo Belmonte, director de Viticultura y Enología del grupo de bodegas más importante que tiene el país, Grupo Peñaflor. Bueno, Marcelo, estamos aquí ubicados en esta estancia realmente hermosa que es la estancia Santa Isabel, ubicada en Chapadmalal, en la provincia de Buenos Aires. Primero te queremos agradecer la recepción y el haber logrado lograr tener estos viñedos que han revolucionado un poco la vitivinicultura argentina, ¿no? Porque no teníamos referencias, ¿no? Bueno, gracias por venir de Mendoza, la verdad, y difundir las nuevas zonas vitivinícolas que se van desarrollando en Argentina. Me parece que ese es un paso importante en la madurez como país productor vitivinícola, ¿no? Empezar a explorar otras zonas y salir por ahí la zona de confort, las zonas más conocidas del oeste argentino y salir a la costa, la verdad, a crear parecer un sueño. No había viticultura aquí, no había vitivinicultura, no había cultura de la producción. Bueno, y así empezamos, hace 15 años que empezamos con los primeros trabajos de evaluación de suelos, de clima, y la verdad que fue una experiencia, en lo personal, la mejor experiencia profesional, que es la de intervenir en la creación de una nueva zona vitivinícola junto con todo el equipo. Bueno, hoy compartimos un almuerzo con Germán Bu, con ese Ortego, que bueno, ya es un marplatense más, con Francisco Osmond, todo el equipo que formó parte de todo este sueño, y Daniel, en su momento arrancamos los dos con esto, y verlo, bueno, que la verdad que lo que nos imaginábamos realmente está pasando, después obviamente hace una curva de aprendizaje como en toda zona nueva, que es inevitable. La experiencia previa en algunas cosas te sirven y en otras no, tenés que desaprender determinadas cosas y aprender otras. Y ahora estamos felices. Ahora muy contentos de haber ya llegado a los 10 años de elaboración de vino aquí, 15 años de que arrancamos con la idea y todos los estudios preliminares que fueron fascinantes, la verdad. Me imagino que tuvieron de referencia algunas zonas mundiales. Bueno, muchas de las zonas famosas del mundo tienen influencia indirecta o directa del mar, pero al final es una zona distinta esta al resto del mundo, ¿no? Es así, nosotros, a ver, al principio, como no había experiencia, no tuvimos que de alguna forma evaluar mucha información, muchos datos, incluso datos climáticos. Uno de los problemas que tiene Argentina es la falta de datos climáticos o una red intensa de datos climáticos que te permita explorar seriamente la aptitud vitícola de una zona. Tomamos datos del aeródromo, del aeropuerto Mar del Plata, de Balcarce, que es muy diferente acá, de Chacra Miramar. Y con esos datos calculamos muchos indicadores para evaluar una zona vitícola y los comparamos con esos mismos indicadores de las zonas más importantes vitícolas del mundo. Eso se llama estudios de homoclima. Y ahí nos salió que era muy parecido a Nueva Zelanda, o sea, un poco uno ya tenía la idea de que esto al principio lo pensábamos como una zona de producción de espumantes, y después vimos que nada, podíamos llegar a hacer vinos tranquilos de calidad y fundamentalmente blancos. Bueno, y así arrancamos, ¿no? Con estos estudios, incluso estudiamos un poco cuál era la fecha de madurez que podemos llegar a tener en base a datos climáticos. Y bueno, nada, fue una experiencia, la verdad que espectacular. Aprendimos lo que es el viento, lo que es el impacto del viento como factor del terroir. Siempre uno habla de suelo, de clima, y bueno, aquí el viento es el principal factor que define mucho el perfil de vino por la cercanía al mar. Estamos muy cerca, los vientos son muy intensos y eso realmente se refleja después en los vinos. Estamos a 50 metros sobre el nivel del mar, acá la altitud no importa, o sea, el oeste hablamos mucho de altitud, el impacto de altitud en las temperaturas, en la radiación ultravioleta, en la tipología de suelo. Acá pasamos a otra cosa totalmente diferente, ¿no? Te cambian los parámetros de todo tipo. Vos venís trabajando bajo una lógica, esto decís, de altitud, de riego, estrés hídrico, mucha insolación,
bueno, el viento no tiene tanta influencia al lado de la cordillera, que es donde está plantada la gran parte de la vitivinicultura argentina. Y acá aparece el viento, el agua sobra, estás al lado del mar. Si empezar a hacer agricultura o viticultura de secano fue algo totalmente distinto. Acá, en todos estos viñedos no los regamos, o sea, hicimos algunos riegos como se hacen en Francia al principio, pero no instalamos sistema de riego. Y bueno, la planta se encarga de ir profundizando sus raíces. Son viñedos que necesitan más tiempo, porque el sistema radicular tiene que profundizar más. Y sin la posibilidad de poder regar cuando vos necesitas, sino que riega cuando la madre naturaleza lo decide. Son viñedos que necesitan un poco más de tiempo, eso también lo aprendimos, a ser más pacientes, ¿no? Cuando uno maneja las variables, como en el caso del riego, uno tiene más posible de manejar el crecimiento del viñedo. Acá no, digamos, hay años que son más secos, años que son más húmedos, más fríos, más... El clima atlántico es muy variable, o sea, tuvimos que aprender a convivir con la variabilidad del clima. Poca amplitud. Poca amplitud térmica por la cercanía al mar. Es un clima frío, o sea, esto es una región 2, o sea que acumula pocos grados día de temperaturas por encima de 10 grados centígrados. Y como te decía, el factor del viento. Y cuando uno lo comparábamos y lo charlábamos un poco en el almuerzo, todas las grandes zonas vitivinícolas tienen un factor de estrés ambiental. O sea, porque en esas situaciones cuando la planta, la uva, produce los aromas y los componentes que a nosotros nos interesa desde el punto de vista enológico, no lo hace en situaciones de abundancia de temperatura, de agua y suelos ricos. Ahí la planta no produce estos componentes que así a nosotros sí nos importan y que están en menos del 0,5% de una botella de vino. O sea, eso me gustaría que contaras. Me encantó la explicación que me diste, con que quisiera compartirla con el público. Sí. Que vos tenés una botella de vino. Bueno, es un poco lo que siempre transmito al equipo, ¿no? Nosotros trabajamos por el menos del 0,5% de los componentes de una botella de vino, y eso hace lo que la industria generalmente trabaja con mucho nivel de precisión y obsesión, la nueva atención, o sea, una buena atención al detalle, a detalles que parecen mínimos, pero que realmente impactan mucho después en la calidad final. Cuando analizás una botella de vino, el 80% es agua, para hacer números redondos, 15% es alcohol. Obviamente que estamos trabajando acá con 12% de alcohol, son vinos naturalmente frescos y con baja graduación. Ya tenés ahí, digamos, ya tenés el 95% de los componentes que no hacen nada ni al alma de un vino y a la esencia de un vino. Y dentro de eso hay un 0,5% de los componentes que son los que realmente nos muestran todos los matices de vinos que hay diferentes en el mundo del vino, y también establecen las distintas calidades del vino. Entonces, eso es realmente, cuando uno toma conciencia de que uno está trabajando por ese 0,5%, es cuando uno tiene que nuevamente atender los detalles de una forma muy, muy precisa. Y Marce, vos cuando recorres el mundo, y esto es para preguntarte después de estos 15 años, porque vos plantaste hace 15, la bodega tiene 10, y te preguntan tenés Costipampa adelante, ¿cómo es? ¿Cómo son los vinos de Costipampa? Al final, ¿qué salió de todo esto? A ver, son vinos que son fáciles de explicar porque son vinos muy distintos al resto de Argentina, ¿no? Que siempre hemos sido considerado un país de tintos. Ahora está demostrando Argentina que puede producir grandes vinos de clase mundial, vinos blancos de clase mundial. Pero son muy diferentes al resto de los vinos que nosotros producimos en nuestras bodegas, ¿no? Y particularmente en Trapiche. Son vinos que tienen una frescura natural, son vinos que naturalmente, por efecto de este viento tan intenso, la planta produce menos azúcar. Naturalmente la planta hace menos fotosíntesis porque es un factor muy fuerte de estrés el viento, por lo tanto son mostos con menor graduación, de menor contenido azucarino, nos da vinos con menor graduación alcohólica. Son vinos austeros, ¿no? Y cuando digo austero lo digo como un atributo y no como un defecto. Son vinos elegantes, austeros, con una acidez natural muy, muy marcada y con aromas muy finos, muy delicados, ¿no? Que eso es lo que hace estos climas tan fríos. El viento tiene dos efectos. Uno te enfría a su vez, o sea, es un lugar frío, pero el viento a su vez te enfría el racimo,
por lo tanto puedes preservar mucho los aromas que son muy volátiles, ¿no? Que la uva tiene más de 200 o 200 y pico tipos de aromas, muchos de ellos se pierden rápidamente por efecto de temperatura, entonces tener un clima frío y con este efecto a su vez del viento que te enfría por encima de las temperaturas que hay en la zona es increíble, ¿no? Y vinos muy gastronómicos también, ¿no? Son vinos muy, muy gastronómicos, muy fluidos, vinos muy fáciles de tomar, sin dejar de tener su complejidad aromática, como digo, vinos muy delicados, austeros, son vinos con perfiles más bien lineales, y la verdad que son vinos que a mí me encanta tomar. El Albarino, como vos sabés, es uno de mis preferidos. Y va de la mano con la cocina del lugar de forma increíble, ¿no? Contento entonces. Felices, la verdad que felices. Después de 10 años que pasaron demasiado rápido, estos 15 años parece que fue ayer, digamos, y ya la bodega está consolidada, con un perfil de vinos bien marcado. Hemos llegado al perfil de vinos que nos imaginábamos. Y nada, contento porque también hay otros proyectos en la zona que también empiezan a plantearse, lo cual es importante, ¿no? Marce, en tu rol de director de viticultura de todo el grupo Peñaflor, yo quisiera decirles a los que están ahí, quizás no haya nadie que conozca el mapa vitivinícola argentina como vos, porque que tenga esa responsabilidad también, porque está al frente del timón de casi de toda la vitivinicultura argentina, porque tienen viñedos a lo largo y a lo ancho de todo el país. ¿Qué va a pasar con el vino argentino en términos estilísticos, con los terruños? Hay desarrollo de terruños en todos lados. Buenos Aires está teniendo una explosión, aparecen focos en el sur, el norte sigue creciendo, sobre todo para el lado de Jujuy, y bueno, Salta no se queda atrás. San Juan ha desarrollado muy bien sus terruños. Digamos, nosotros los tenemos pegados ahí en Mendoza, pero lugares como Pedernal, Barrial, Calingasta están dando cosas para mirar. Catamarca, interesante, La Rioja. ¿Cómo me gustaría que me contaras vos que estás al frente de la nave, digamos, que nos llevaba a todos atrás? Es una pregunta compleja. Bueno, hay un equipo enorme con el cual trabajo y de gran calidad profesional, que la verdad que disfrutamos trabajar juntos y que estamos en este barco. No estoy solo, estoy muy bien acompañado, lo cual hace el día a día más fácil, la responsabilidad de liderar el equipo técnico del Grupo Peñaflor, que está dentro de 10 compañías más grandes del mundo, ¿no? Y la pregunta que haces no es fácil, ¿no? Hacia dónde va la industria. Creo que el mundo se está replanteando a dónde va el mundo vitivinícola, ¿no? Y seguramente va a encontrar en una bebida que acompaña al hombre de su nacimiento milenario, va a encontrar su lugar, no tengo duda. Ahora estamos en una coyuntura desafiante donde se conjugan poder adquisitivo a nivel mundial de la clase media o de la sociedad en general, algunos cambios de hábito de consumo, algunas tendencias o la aparición de segmentos de abstemio que antes no existían en el mundo y ahora sí, digamos, aparecen. Las generaciones que disfrutan el vino de distinta forma u otras bebidas de otra forma. Entonces estamos como en un momento, digo, un punto de inflexión. Y particularmente en Argentina, sobre la respuesta la diste, creo que viene por la innovación, ¿no? Y por la innovación de zona. Se llega a un nivel de madurez en la industria donde se necesitan estas innovaciones y estas distintas zonas, ponerlas en valor, mostrar ese lugar. Yo creo que eso ayuda mucho a comunicar a Argentina. Argentina no es solamente Valleduco, entonces eso ayuda mucho a comunicar el país en el mundo como un país que tiene diversidad vitivinícola y una fuerte cultura vitivinícola, que creo que dentro de los países del primer mundo, del nuevo mundo vitivinícola, es algo que es un activo importante que tiene Argentina. Y lo otro es que el consumidor cada vez no exige más valor, lo cual eso es desafiante, y bueno, nada, va a exigir cada vez más calidad a niveles de precio que esté dispuesto, o en cada segmento, digamos, realmente entregar más valor del que el consumidor está pagando. Digamos, yo creo que no hay que perder esa visión. La industria vitivinícola no es solamente los vinos de alta gama,
Es el gran consumo está entre los 10, 15 dólares o entre los 10 y los 20 dólares, y es donde el consumidor necesita cada vez más valor. O sea, pagar menos por más, ¿no? Y eso, bueno, nada, va a ser el desafío de todo el mundo vitivinícola. Está habiendo erradicación de viñedos en el mundo, desde Chile, Argentina, Estados Unidos. Los niveles de replante en viñedos no acompañan el envejecimiento de viñedos que hay en el encepado mundial. Eso lleva muchas veces a perder grandes viñedos que por su edad y su baja productividad no son rentables. No son rentables, y se pierde ese banco genético, ese banco de germoplasma. Así que bueno, ahora el mundo está inmerso en esta coyuntura, ¿no? No tengo duda que va a salir adelante. Y no dar, quizás una visión mía, y me la corregís si está mal. Argentina, como que esto que decías, es un país del nuevo mundo, tenía una mirada, se referenciaba mucho en Europa y sobre todo en Francia, ¿no? Por el estilo de vinificación y todo. ¿Ha ido cambiando eso en esto de la innovación, digamos? Sí, tenemos referencias europeas, pero aparecen ya cosas con propio estilo argentino. ¿Coincidís con esta idea? Coincido con esta idea, y creo que son esta etapa de madurez a la cual me refería, que Argentina fue encontrando su propio camino, ¿no? Al principio producíamos vino que no estaban al nivel que teníamos o que el mercado mundial exigía. Ahí aportaron muchos los consultores y también la visión de afuera, la experiencia del viejo mundo ayudó mucho a formarse también afuera. Tuve la posibilidad de estudiar afuera en Estados Unidos, y la verdad que me ayudó mucho cuando volví a Argentina a tener otra mirada de la viticultura y la enología. Pero ahora ya Argentina encontró su propio camino y su propio estilo, lo cual es muy bueno, ¿no? Eso es algo positivo que viene de la mano de la madurez, ¿no? De la industria en el buen sentido, la madurez, ¿no? Esto ya de alguna forma arriesgarse a explorar nuevos lugares donde nunca antes alguien se hubiera imaginado, ¿no? Desde Chubut, Jujuy, Chapalmalal. La verdad que todo eso le hace muy bien a Argentina, y bueno, viene de propias ideas de argentinos, ¿no? De productores vitivinícolas argentinos, lo cual habla de este camino propio que se inició en la Argentina, ¿no? Si a uno te sigue en las redes a vos, y los invito a que sigan Marcelo Belmonte en las redes, te puede ver probando vinos de clase mundial. Porque te pasás el año viajando y probando los vinos que arriba de eso no hay nada en el mundo, digamos, siempre. ¿Cuánto falta para que un argentino esté en ese rango? Estudiaste en Davis, tenés una visión de lo que pasa en el mundo del vino, en la NBA, que le digo yo, del mundo del vino, o en la Liga de Campeones, digamos. ¿Cuánto falta para que haya alguna etiqueta de vino argentino ahí? Yo creo que hay indicios de que ya podemos estar cerca de eso. Obviamente, a ver, el vino se va perfeccionando con el tiempo, y el saber hacer se va perfeccionando con el tiempo. Y en nuestro caso, nuestro vino icónico, Skyy, nosotros llevamos, este es un vino que se empezó a elaborar en 1997. Y Skyy llegó ahora, no porque nosotros seamos los hacedores de Skyy o de la última generación, sino porque antes tuvo Ángel Mendoza, después tuvo Daniel Pi, después, bueno, Sergio Casé conmigo. Y ese paso del tiempo, esa perfección del tiempo es importante. Yo creo que obviamente Argentina, a medida que van pasando las generaciones y el saber hacer va pasando de una generación a la otra, que es lo que pasa en los grandes terruños vitivinícolas, ¿no? Que son terruños de cientos y miles de años de desarrollo, ¿no? Y ese camino no se puede acortar. Obviamente que ahora con la tecnología uno puede avanzar mucho más rápido. La forma de evaluar el terroir que tenemos ahora es mucho más intensa y rápida de la que lo podía hacer un romano, ¿no? Que fueron a mi criterio, los mejores viticultores, de los cuales uno tiene que aprender cómo eligieron los terroirs, ¿no?
Ahora la tecnología ayuda a acelerar esa curva de aprendizaje y hay posibilidades nuevamente, como te decía, de acelerarlas. Pero bueno, es más tiempo, ¿no? Y más investigación y más prueba y error. De alguna forma asumir riesgos, ¿sí? Esto que hicimos nosotros acá en Chapadmalal era asumir riesgos. Es una bodega muy importante y con mucha trayectoria como Trapiche, como así hay otras bodegas que también están asumiendo riesgos y explorando zonas donde te dicen, no, ahí no puedes, no, ahí no puedes ir, no, ahí vas a fracasar, ¿no? Y ir a estos lugares extremos es donde te enseña realmente te genera un aprendizaje a nivel de equipo que es muy importante, el pensamiento crítico. ¿Hasta dónde puedes tirar el elástico Absolutamente. del estilo del vino argentino? Y hay un driver que es el driver Malbec, que pronto festeja su día. ¿Cómo ves el Malbec en la Argentina? A ver, lo veo bien, lo veo consolidado, veo que Argentina ha logrado un nivel de precisión en detectar terroir y unir perfiles con terroir, que eso es la propia evolución que hablábamos anteriormente. Creo que ha dado un nivel de desarrollo muy, muy importante. El Malbec, hay que ver cómo los mercados internacionales siguen reaccionando al Malbec. El Cabernet sigue traccionando, tenemos que estar en esa liga. Insisto mucho en el Cabernet y Chardonnay, son las dos variedades que traccionan el consumo mundial. Está esta tendencia, digamos, a consumos de vinos blancos también, que, bueno, todos los cambios en la industria vitivinícola son tendencias que van ocurriendo, digamos, en pequeños pasos, pero hay una tendencia clara a un aumento del consumo de vino blanco. También una tendencia a menor consumo de vino importado, o sea, cuando se ve a nivel mundial el consumo de vino importado cae, no es el mismo que existía en el 2000 hasta el 2012, por ejemplo. A partir de ahí empezó a caer el consumo de vino importado, lo cual eso también nos desafía a seguir ganando mercados, a seguir modernizando nuestra industria, ¿no? Haciéndola más dinámica, desde el punto de vista, desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de Tratado de Libre Comercio, de inversión en no tangibles, en marketing, en imagen país. Digamos, tenemos que empezar a trabajar, no empezar, digamos, se viene haciendo mucho, pero la verdad es que hay que acelerar muchas estas transformaciones, ¿no? La última, Marcelo, ¿qué desafíos tenés? Porque contaste cosas que son hiper desafiantes y lo has logrado. ¿Qué desafíos tenés? A ver, con el equipo esto nos obsesiona mucho cómo podemos entregar más valor, ¿no? En los vinos que hacemos. Y no estoy hablando de las altas gamas, estoy hablando de las gamas medias y cómo podemos producir grandes vinos que sean realmente accesibles al consumidor y que vuelvan a comprar una botella nuestra. En eso trabajamos fuertemente en el equipo, ¿no? Nuestra obsesión es cómo hacemos que el consumidor nos elija cada día y entregarle cada vez más valor, ¿no? El consumo del vino va cayendo en el mundo, tenemos que realmente esforzarnos para que se queden, que no se vayan otras bebidas, ¿no? Así que ese es el desafío del diario, que es un resumen, que eso involucra trabajo fuerte que hacemos con investigación y desarrollo, en planificación enológica, en control de gestión, en una viticultura muy sólida, fuerte, no solamente con otros viñedos, sino con los viticultores. O sea, son muchas variables en las que tenemos que trabajar para que eso ocurra, ¿no? Marcelo Belmonte, muchas gracias. Bueno, un placer. Gracias por visitarnos.